Muy bien, estábamos viendo amplificadores. Y gastamos harto rato la clase pasada a hablar de amplificadores y de hecho vimos re poco. Vimos que los amplificadores con MOSFETs corresponden a tres configuraciones elementales. Cada una de ellas usa un transistor. Puede ser el de fuente común, el de compuerta común o el de dren común. Y le dimos harta importancia al de fuente común, que fue el único que alcanzamos a ver. Entonces hicimos un pequeño análisis, pero esto considérenlo más como un ejercicio, no como una derivación. ¿Por qué un ejercicio? Porque existen muchas formas de implementar un amplificador de fuente común. Esta es una de ellas. Todas van a resultar en transconductancias efectivas distintas, resistencias de salida distintas, y al final lo que uno tiene que hacer es calcularlo para cada caso. Quiero vincular esto con lo que vimos aquí de GM efectivo y Rout. También mencioné la clase pasada que este transistor, en este amplificador, todo esto, que es un amplificador que tiene muchos elementos, se puede llevar a un esquema de este estilo. Perdón, a un esquema de GM efectivo y Rout. Entonces al final cualquier amplificador lineal, y cuando trabajamos en pequeña señal es lineal, cualquiera, con muchos componentes, yo lo puedo llevar a algo de este estilo. Rin, Gm efectivo, Rout. Entonces cualquier amplificador con una entrada y una salida en pequeña señal se puede modelar como esto, que tiene uno, dos, tres componentes. O sea, algo que tiene muchos componentes en pequeña señal se convierte en algo que tiene tres componentes. ¿Por qué querríamos hacer esta simplificación? ¿Por qué es útil, por ejemplo, saber la impedancia de entrada, la transconductancia y la impedancia de salida? ¿Por qué podría serme útil saber esas tres cosas? Exacto. Cuando conecto en cascada, lo que venga acá va a haber una atenuación en su señal debido a esta impedancia de entrada, porque aquí se va a formar un divisor resistivo. Y lo mismo acá. Si yo conecto algo a la salida, aquí también voy a tener un divisor resistivo. Oye, pero aquí es divisor de corriente. Da lo mismo, el efecto es exactamente el mismo. El efecto que tengo es exactamente el mismo. Por lo tanto, conocer la impedancia de entrada, conocer la transconductancia efectiva y conocer la impedancia de salida me permite caracterizar un amplificador prácticamente completo. En la práctica eso no es tan así. Nos faltan en realidad capacitancias por todos lados. Estos amplificadores en realidad no son en un solo sentido. También hay algo que conecta la entrada con la salida, que puede ser una capacitancia, una resistencia grande, cualquier cosa. Entonces, en la práctica, esto es un modelo muy básico, pero con este modelo ya podemos hacer un montón de cosas. Entonces, lo que nos pusimos a hacer después fue calcular el amplificador de fuente común. Y para este amplificador que tiene muchos componentes, logramos encontrar un modelo que tiene un GM efectivo, tiene un Rout y un Rin, que en este caso es RG. Podemos hacer exactamente lo mismo con este otro. Lo hicimos y llegamos a algunos valores. Yo dije que no iba a calcular nada, que ustedes iban a hacer esto en sus casas. Y espero que lo hagan o que lo hayan hecho. Después pasamos a compuerta común y este no lo vimos mucho. Lo enunciamos solamente. Entonces este es muy usado como buffer de corriente y nuevamente, al igual que en el caso anterior, voy a presentar las ecuaciones, los resultados, pero ustedes van a ser los que deben calcular esas ecuaciones. Entonces, ya saben cómo hacerlo. O sea, esto tiene un montón de componentes, pero ustedes saben que esto hay que hacerlo en
DC, luego en AC y luego tienen el modelo. Entonces, Rin en este caso es uno partido por GM. Hay un tema que no mencioné, que tiene que ver con que en estos análisis típicamente hacemos aproximaciones y esas aproximaciones dependen de los dispositivos que estamos usando. Por ejemplo, una aproximación típica es GMRO es mucho mayor que 1. Y cuando aparece GMRO al lado de un 1, yo puedo decir, ¿sabéis qué más? Ese 1 es muy chico, me queda el puro GMRO. 100 más 1 es casi lo mismo que 100. Entonces, me olvido. GMRO puede ser del orden de 50, 100, dependiendo del transistor. Entonces, ese tipo de aproximaciones a veces yo las omito porque después de hacer muchos de estos ejercicios uno se acostumbra. Entonces, digamos que RIN se aproxima a esto, porque hay algunas aproximaciones entre medio que estoy omitiendo. Entonces, sugiero que hagan el ejercicio y lleguen a un resultado de este estilo. Eso es RIN. Entonces, si yo miro en esta dirección, la resistencia es como 1 partido por GM. GM dijimos que es del orden de... ¿Cuánto era GM? Uy, se me olvidó. ¿Cuánto era? Eran Siemens, pero ¿cuánto? Milisiemens, perfecto. Entonces, del orden de un milisiemens. Entonces, 1 partido por GM es del orden de kilo ohm. ¿Es una resistencia grande o pequeña? En electrónica, 1 kilo es poco. En electrónica, una resistencia de 1 kilo es pequeña. Una resistencia de mega es grande. Entonces 1 partido por GM es pequeña. Entonces la impedancia de entrada es pequeña. Ok, eso es chico. Entonces, cuando hablábamos de que la baja impedancia de entrada es del orden de 1 kilo, ¿cierto? 1 partido por GM. Muy bien. Rout. Rout en este caso es RD paralelo lo que hay hacia abajo. Y lo que hay hacia abajo es... en este caso es aproximado a GM RO del transistor por RSIG. A ver, demos un paso atrás y miremos este resultado. Porque este resultado es súper importante y ustedes tienen que calcular esto. A ustedes les corresponde hacer esto. Entonces lo vamos a hacer para este caso. Nos vamos a olvidar de este caso. Recuerden que aquí podemos conectar corriente o voltaje. Conectemos fuente de voltaje. Lo que dice esta ecuación es que la impedancia de salida vista en este nodo es el paralelo entre lo que hay hacia arriba, que en realidad va hacia tierra, y lo que se ve hacia abajo. Y lo que se ve hacia abajo es GMRO del transistor. ¿Cómo le habíamos llamado al producto GMRO? Ganancia, y le habíamos puesto un apellido. Ganancia. ¿Cómo le habíamos puesto? Ya, pues, vamos. ¿Ah? No, no. Lo dije, estoy seguro de que lo dije. ¿Ah? ¿Dijeron A? Ya. ¿Ah? Y, 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 ya. Ya hagamos la corta. Intrínseca. Ganancia intrínseca. Ya, después de esto no se van a olvidar más. Eso es lo bueno. Intrínseca. Entonces esta es la ganancia intrínseca del transistor, no del amplificador. Eso significa que la máxima ganancia que me puede dar este transistor en un amplificador ideal perfecto es GM por RO. Entonces, dando un paso atrás de nuevo, Rout, la impedancia que se ve en esta dirección. Ay, ¿por qué era importante Rout? Porque me ayuda a conectar cosas en cascada. Es clave saber RIN y Rout. Rout es el paralelo entre lo que se ve hacia arriba, que es RD, y lo que se ve hacia abajo, que es
prácticamente, esto no es exacto, pero es prácticamente el producto entre la ganancia intrínseca del transistor y la resistencia total que ve hacia su fuente. Y la resistencia total que ve hacia su fuente en este circuito es R sig. Entonces el producto entre ganancia intrínseca y resistencia de fuente. Esta ecuación es súper útil. Para hacer cálculos rápidos es súper útil. Muy bien. Y la ganancia en este caso es para este circuito en total, dado que típicamente RD es mucho menor que GMRO por R sig. Porque GMRO es del orden de 100. Puede ser cualquier cosa, pero puede ser del orden de... ¿Ustedes entienden cuando hablo de el orden de? Sí, que se parece más, por ejemplo, 30 es del orden de 10 o 100. Es difícil decir, porque esto es medio logarítmico, ¿cierto? Entonces, pero 50 ya es del orden de 100, igual que 80, y 10, 20 del orden de 10. Entonces, GMRO es del orden de 100, puede ser menos. Hay pregunta. Este, este sí es un cortocircuito. Y este también es un cortocircuito. Entonces aquí deberíamos poner RD paralelo RL. Esa no la consideré. No, ok. Aquí estoy considerando la impedancia de salida vista aquí, en este sentido. Luego mi amplificador va a ser un GM efectivo por un RO y eso lo conecto a RL. Y la ganancia va a cambiar. Al conectar RL, la impedancia de salida total va a cambiar. GM efectivo Rout va a cambiar. Por lo tanto, la ganancia va a cambiar. ¿Sí? Este es el resultado que yo espero que ustedes calculen. O sea, yo espero que ustedes sepan llegar a esto. Entonces, anotar. Llegar a este resultado. Si esto es grande, todo esto es muy grande. Por lo tanto, RD suele ser mucho más pequeño que este resultado. Por lo tanto, Rout es del orden de RD. Ok. Y cuando eso ocurre, AB es del orden de GM más GM por RD paralelo RL. Siempre las ganancias son GM, algún GM o GM efectivo por algún Rout. En este caso el GM efectivo es el GM de este transistor y el Rout es el paralelo entre RD, RL y ese R visto hacia allá que es muy grande. Sigamos, amplificador de Dren común. Este es muy utilizado como buffer de voltaje y hay una así. Esta no, esta la sacamos de aquí, porque podemos optar entre fuente de corriente en la entrada o fuente de voltaje. Y yo aquí opté arbitrariamente por fuente de voltaje. Entonces no hagan el cálculo para este, pero vale igual. Impedancia de entrada vale igual, impedancia de salida vale igual. Am- Sería distinto porque aquí R sigue infinito. Entonces ahí, cuando R sigue es infinito en este caso, el que pasa a prevalecer es RO. Y pasan cosas ahí. Hay que hacer el cálculo. Después viene este otro, de Dren común. Y hay una forma súper básica de entender este, que es la forma intuitiva básica y que se las voy a mostrar ahora. Hay tierra aquí. Bueno, este tierra en realidad significa que esto es tierra de señal, o sea, típicamente esto es VDD. Y supongamos que aquí hay una corriente constante. Estos son pequeñas señales, por lo tanto yo tengo una corriente constante. Yo incluso puedo hacer que esa corriente constante venga de una fuente de corriente aquí. Entonces yo puedo definir una fuente de corriente I sub D. Luego yo aplico un voltaje en la entrada y este voltaje va a ser típicamente menor que VDD porque VDD es un riel, por lo tanto VI es menor que el riel, VI es menor que VDD. Dado que VI, que es VG, es menor que VD, ¿este transistor en qué región de operación está? Activa. Este está en activa. Y si es un amplificador, tiene que estar en activa. Si está en activa y lo estoy polarizando con una corriente I sub D,
yo tengo entonces la ecuación ID igual un medio bla 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 B o B cuadrado. Ah, pero B o B cuadrado es BGS menos BT cuadrado. Si I sub D es constante, entonces todo lo demás es constante. En particular, VGS es constante. ¿Me están siguiendo? VGS es constante. Dado que I sub D es constante, VGS es constante. Si VGS es constante y yo muevo VG así, ¿cómo se va a mover VS? Igual, se mueve exactamente igual. Hace la misma figura. Entonces, la ganancia de aquí a allá es 1. Pero ¿cuál es la gracia? Su impedancia de entrada, ¿cuánto es? Infinita, su impedancia de salida es muy pequeña. Entonces con esto estamos adaptando impedancia. Si tenemos, por ejemplo, un circuito que tiene un amplificador que tiene una resistencia Thevenin terrible de grande, no nos importa, porque la impedancia de entrada de este es tan grande, sí, la impedancia de entrada de este es tan grande que el divisor de tensión, esta pérdida por inserción que ocurre, no es un problema. Y luego la impedancia de salida de este es tan baja que yo lo puedo acoplar a una resistencia pequeña y este es capaz de entregarla igual, de entregar toda la corriente. Si yo hubiera hecho eso mismo, pongo la resistencia pequeña aquí, la pérdida por inserción es terrible. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? ¿Ya cachan para qué es un buffer o no? ¿O todavía hay dudas? Ya. Voy a recurrir al comodín alumno de al lado. Cada uno va a conversar con un compañero. Lo importante que es un buffer. ¿De acuerdo? Tienen 2 minutos. No. Ok, ya hay como 2 minutos. ¿No conversaste con nadie? Ya, pero te podrías haber movido un poco. Ya. Ok, estamos. Silencio, por favor. Ya. Bueno, aproveché de anotar un par de cosas. RIN en este caso es RG, o RG en paralelo con lo que es ya que es infinito. La ganancia de voltaje es prácticamente 1. Y Rout, que es la impedancia que se ve en esa dirección, es 1 partido por GM, que es lo mismo que había acá. Ah, interesante. 1 partido por GM. Eso es Rout. Entonces yo con esto ya puedo modelar mi amplificador. No dije cuánto es GM efectivo, pero GM efectivo probablemente va a ser algo así como GM o parecido a GM. En realidad GM es un poco más chico que GM. Bueno, aquí dice obtener estas relaciones de manera independiente, o sea, háganlo ustedes,
porque Abusleme nos hará un fatality en la I3 si no la aprendo a calcular por mí mismo. ¿Se estila la palabra fatality todavía o no? ¿Sí? Ya. Así que, porfa, apréndanla ustedes, ¿ya? Entonces, este es un resumen que tienen que hacer, que tienen que considerar como una referencia, pero con mucho cuidado, porque esta referencia es para alguien que ya hizo los cálculos antes. O sea, si yo aprendí a hacer cada uno de estos cálculos por mí mismo, puedo usar esta referencia con ciertas precauciones. Entonces, el CS tiene una ganancia de voltaje alta, del orden de GMRO, con ganancia de corriente muy alta, porque la corriente de entrada es como cero y la corriente de salida es como distinta de cero, entonces la ganancia de corriente es como infinito. En la práctica no es infinito porque hay capacitancias que hacen que las corrientes no sean cero. Después resistencia de entrada alta, GM efectivo es como GM, y la resistencia de salida es muy alta. Pero por supuesto esto va a variar, si lo conecto con algo en la salida, tal vez la resistencia de salida es el paralelo entre algo alto y algo chico, y etcétera. Esto mismo, está la tabla entera y está con hartas aproximaciones, como pueden ver. Esas aproximaciones son para que ustedes, cuando hagan el ejercicio, miren la tabla y comprueben. Si funciona, perfecto. Y si no funciona, puede ser o porque me equivoqué o porque puse algún elemento extra que cambie alguna de las impedancias. Entonces esto hay que usarlo con mucha precaución. De hecho, aquí dice evitar este resumen a toda costa, porque hay que usarlo con mucha precaución. Esto no es que, profe, es que tú dijiste que era GMRORS. Bueno, en ese caso, en el caso típico, pero puede ser en la práctica distinto. Ya, miremos otras configuraciones. Vamos a hablar de carga activa, pregunta. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Esa. ¿El fatality? Sí, no, yo no quiero hacerle fatality a nadie, pero es importante que vayan a preguntarme cosas cuando tengan dudas. ¿Sí? Estamos, ya. Otras configuraciones. En la sección anterior aprendimos las tres configuraciones elementales, que son los tres ladrillos para armar cualquier amplificador. Hoy vamos a profundizar en dos ideas importantes, carga activa y cascodo, que son dos ideas geniales en el diseño de circuitos. Oye, si esto de las configuraciones elementales, estas son las tres. Entonces alguien puede preguntarse, no me lo han preguntado, pero yo sé que están pensándolo, porque a veces leo mentes. ¿Por qué no uso mejor un op-amp y me evito toda esta cuestión? ¿Leo mente o no? A veces leo mente. Y la respuesta es porque los op-amps no siempre están disponibles. Por ejemplo, dentro de un chip, yo hago el op-amp. No es que yo compre un op-amp y lo ponga dentro de un chip. Muchas veces los op-amps están limitados en cuanto a desempeño para muchas cosas. Y la única solución que nos queda es usar transistores. Y además, el que entiende cómo funciona un transistor puede usar con tranquilidad cualquier circuito con op-amps y puede entender mucho mejor las limitaciones. Entonces, por eso es importante esta parte de la materia. Además que los deja listos para 2433 o 3433 para los que osen tomar ese curso. Ya, entonces hablemos de carga activa. Ay, pregunta. Oh, se llama diseño de circuitos integrados analógicos. Y trata de diseño de circuitos integrados. Trata de diseño de op-amps. En ese curso ustedes aprenden a diseñar op-amps y todas las partes de un amplificador operacional. Por dentro, con transistores. Ya, entonces, esta es la motivación de carga activa. La alta ganancia es súper útil en circuitos. Por ejemplo, yo hago realimentación y para hacer un circuito con realimentación, aprendimos en el capítulo 2 que mientras más grande la ganancia del lazo abierto del amplificador, mejor se comporta el lazo cerrado. Digamos que tiene un error permanente más pequeño. Eso es algo que aprendimos. Entonces, ¿cómo logramos esta ganancia grande? Y una opción es hacer varias etapas. El problema de cuando uno hace varias etapas es que cada etapa suele introducir un polo dominante.
Y si yo tengo tres etapas, tengo tres polos, ya no dominantes, tengo tres polos relevantes, y si hago realimentación aquí, los tres polos pueden producir y van a producir, no, les garantizo que van a producir en total un retardo que va a hacer que la realimentación negativa para cierta frecuencia tenga un retardo tal que va a haber una inversión de fase y la realimentación para esa frecuencia va a ser positiva. Y cuando hay realimentación positiva, hacemos osciladores. La forma más fácil de hacer un oscilador es juntando tres etapas en cascada de un amplificador inversor. Y eso oscila, sí o sí. Si ponen tres etapas en cascada y hacen eso, esta cuestión va a oscilar. Se llaman osciladores de anillo. Bueno, entonces muchas etapas mala idea. Lo ideal es sacar la mayor ganancia en una sola etapa. Y de hecho el circuito que ustedes tienen que hacer para el proyecto, dijo palabra clave, proyecto, chuta, ahora sí pongo atención. Circuito que tienen que hacer para el proyecto va a ser de una etapa, porque si no va a oscilar como un oscilador. ¿Cómo obtener la mayor ganancia en una sola etapa? Entonces ahora cabe la pregunta, pucha, no, parece que no voy a lograr las especificaciones si no pongo atención ahora. ¿Cómo aprovechar al máximo el bien raíz del silicio? Y la clave aquí es usar carga activa. Entonces vamos a motivar la carga activa con esto. Yo sé que la ganancia es Gm de este transistor por RD paralelo lo que hay hacia abajo, que es RO, que suele ser muy grande. Por lo tanto, ganancia es prácticamente Gm por RD. Y Gm es 2ID partido por VOB. Entonces voy a reemplazar eso ahí. Entonces la ganancia es 2ID partido por VOB por RD. Ah, y D por RD es la caída de tensión acá, que está limitada por VDD. Entonces eso va a ser menor que 2VDD partido por VOB. Y yo no puedo sacarle más ganancia a esto. No, no se puede nomás. Y si uno lo mira intuitivamente, yo tengo un Thevenin aquí, ya de nuevo, esto es VDD, pero en pequeñas señales estierran. Yo tengo un Thevenin que tiene VDD y tiene VDD partido por RD, trazo esta curva. Tengo la curva del transistor y si yo muevo VI, me muevo a la curva de un poco más arriba, punteada, o un poco más abajo. Y la intersección cambia hasta acá o hasta acá. Por lo tanto, la salida va a variar en torno a BO DC, un poquito arriba y un poquito abajo. Y esa ganancia no es muy buena. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta ganancia sea mejor? Gráficamente, ¿ah? Gráficamente, bueno, de este mismo punto podríamos bajar la pendiente, que significa subir la resistencia. Y ahí tendríamos intersecciones mucho más alejadas. O, pero eso requiere un VDD más alto. Sí, eso es un problema. ¿Cacharon esa o no? O sea, si yo giro esta curva hacia allá para tener más ganancia, necesito un VDD más grande. Y si la giro más todavía para obtener más ganancia, necesito un VDD mucho más grande. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. La ganancia está limitada por que el VDD es finito. Pero ¿qué pasa si hago un truco genial? Este es el truco genial. En vez de usar una resistencia aquí, uso un PEMOS. Y el PEMOS es una fuente de corriente. Pero ya, ok, en la práctica el PEMOS va a tener su resistencia de salida, entonces esta es la curva del PEMOS. Esta de aquí, PEMOS. Entonces lo que originalmente me daba intersecciones de esa forma, al poner el PEMOS que tiene una impedancia de salida mucho más grande, o sea, una curva mucho más acostada, me permite lograr, ya pues, ganancias mucho mayores de las que obtendría con una pura resistencia. Y eso es una idea genial. Oye, les cuento un dato curioso. No, o sea, yo también tuve la misma impresión y cuando aprendí esto y también quedé para adentro. Bueno, un dato curioso. Esta configuración, tal cual como está, no existen tubos de vacío. ¿Qué son los tubos de vacío?
Mi bisabuelo habló de tubos de vacío alguna vez, parece. ¿Les suena o no? Tubos de vacío de esos que iban en las radios viejas. Bueno, esos tubos de vacío operan parecido a los transistores, pero con curvas mucho más distintas, con voltaje mucho más alto. Lo que permitía lograr ganancia era el voltaje alto al final. Y esos tubos de vacío existían solamente en sabor, en un solo sabor. No había NMOS, PMOS como hay en electrónica moderna, sino que había solamente de un tipo. Y la razón de ello es que funcionaban en base a electrones que se movían entre una placa y otra. ¿Se imaginan el opuesto, no? El caso opuesto. Positrones que se mueven. No, eso no existe, eso es antimateria, no existe en dispositivos convencionales, por lo tanto había solo un sabor. Nosotros tenemos dos sabores, tenemos NMOS y PMOS, y con eso podemos hacer muchas más cosas. Bueno, este es el análisis del amplificador con tres transistores. ¡Wow! Ya, vamos con esto. Entonces aquí hay una referencia y aquí... Ah, momento. Estos son PMOS porque tienen la flechita entrando. Si estos son PMOS y estos dos están conectados de esta forma, esto forma un... Es un espejo de corriente. O sea, este gallo realmente es una fuente de corriente. Es como una fuente de corriente. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo un amplificador de CS con una carga que es una fuente de corriente. Y este de CS también es una fuente de corriente. Y cuando hacemos pelear dos fuentes de corriente, hay una gran ganancia de voltaje. Ya, ok. Pero analicémoslo no como fuente de corriente, analicémoslo de otra forma. Si este IREF produce un VGS aquí, o un VSG, y ese se copia acá, este transistor, modelo de pequeña señal de este transistor, ayúdenme, es un PEMOS que tiene un VSG constante. Y, a ver, voy a dibujar el PEMOS, pero en esta dirección. La fuente va a tierra con puerta, fuente, y esto es GM2, este M2, este M1, por VSG2. Ah, y esto es VGS. No, perdón, esto es VGS, sí. Así era, ¿cierto? Era igual, igual. Entonces VGS2. Y esto de aquí es VGS2. Y luego aparece un RO2. Llegamos hasta este nodo. Este nodo es VO. Y luego aquí viene mi NMOS. Y mi NMOS tiene un RO aquí, RO1, GM, VGS1. Y aquí tengo VGS1. Este nodo va a tierra y este nodo va a VI. Entonces ahí ya sacamos el modelo de pequeña señal, que es bien feo, la verdad, pero más sencillo de lo que parece, porque este VSG que hay aquí es constante. Por lo tanto, en pequeña señal, cosas que son constantes se convierten en tierra. Esto es tierra de señal, es cero. Entonces cero, y esto es GM2 por cero, o sea, esta se va. Y todo esto se convierte en VI, VGS1, GM1, VGS1, RO1, RO2. Veo. Y la ganancia de esto es menos GM1 por el paralelo de esos dos. Esta ya debiera empezar a ser casi obvia. GM por RO. Y el RO es RO1 paralelo RO2. Si GMRO es 100, GMRO paralelo RO es como 50. O sea, con esto ya estamos sacando ganancias muy grandes, 50 por. Y de hecho, esto me lo muestra. El PMOS, que está en rojo, es fijo, y el NMOS, que se mueve con VI, se mueve hacia arriba con VI, se mueve hacia abajo con VI más pequeño, y me produce intersecciones que hacen que mi salida sea muy amplia.
La otra fuente tiene, perdón, ¿qué cosa? GM1. No, no queda entre tierra y tierra porque queda, GM1 queda entre dren y fuente de este transistor. Va entre tierra, la fuente va a tierra, pero el dren va a la salida. Entonces, no, 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 la salida no es tierra. La salida es VO, este es el voltaje que se mueve. Ya, ¿más preguntas? Ok, pasemos a otro. Ya, entonces yo a cualquier amplificador le puedo poner en vez de un R a la salida. Ah, por eso Aulé me decía usar esta tabla con cuidado. Porque si yo tengo un RO aquí, tal vez yo este RO lo puedo implementar usando un PEMOS. O este RO lo puedo implementar usando un PEMOS. Entonces uno puede cambiar resistencias en un circuito por transistores que operan no como resistencia, sino que operan como fuentes de corriente con resistencia equivalente muy grande. Entonces, cuando quiero una resistencia equivalente muy grande, puedo usar un transistor operando como fuente de corriente con resistencia equivalente muy grande. Sí, ninguna. Modelo de pequeña señal del NMOS y del PMOS son idénticos. A ver, voy a dibujar un modelo de pequeña señal. GM, VGS, RO, VGS. Pregúntame, ¿dónde está la fuente? Aquí está la, perdón, fuente aquí. Compuerta aquí, dren aquí. Ya, ahora pregúntame, ¿es NMOS o es PMOS? Pregúntame. No tengo idea cuál es. No sé si es NMOS o es PMOS. Son idénticos. Este es válido para NMOS y es válido para PMOS. Ya, muy bien. Cascodo. Esta es otra configuración muy importante. Entonces ya vimos carga activa, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver cascodo. Y cascodo es otra idea genial. Esta fue rescatada de los tubos, esta se usaba en los tubos. Y cascodo, que es un nombre muy extraño, es súper raro la palabra cascodo, si uno la piensa bien, porque es como una cascada de triodos. Y antiguamente los tubos de vacío eran triodos. Entonces una cascada de triodos. Hay quienes dicen que esto viene de otro lado, pero yo escuché que viene de ahí. Y es como cascada, pero cascodo. Que es lo que le digo a todo el mundo cuando le dicto mi email, porque mi email personal es cascodo@gmail.com. Son 7 letras, es notable. ¿Quién más tiene un email de 7 letras? Ya, ok, Pablo Irarrázaval tiene uno de 3 letras, pero yo tengo uno de 7, que es bastante bueno. Bueno, y mi correo de la PUC es Ángel, que son 5 letras, entonces. Ya, ok. ¿Se imaginan lo nerd como para llegar a poner un email cascodo@gmail.com? Y eso es nerd porque me gusta mucho la configuración Cascodo. Me gusta tanto que un día dije quiero tener mi email Cascodo. Y por eso lo tengo. Entonces, esta es la idea detrás del Cascodo. ¿Qué es esto que está acá? Esto es un transistor conectado como amplificador de... Completen, faltan 2 letras. No, las tres posibilidades son CS, CG y CD. Entonces este es un transistor conectado como amplificador de CS. Perfecto. Entonces DI, este se mueve, y este va a ser las veces de un transconductor que tiene una impedancia de salida del orden de ¿cuánto? RO. Luego tenemos este otro amplificador. Este es un transistor conectado como amplificador de... A ver, la entrada está... No, este es constante, este de aquí es constante. Entonces, la compuerta es constante y mi entrada de este amplificador está en la fuente y la salida está en el dren. Entonces, este es un amplificador de CG. Y el amplificador de CG tiene impedancia de entrada muy
pequeña e impedancia de salida muy grande. Entonces, este gallo tiene una transconductancia Gm y tiene una impedancia de salida de RO grande. Este tiene impedancia de entrada pequeña. ¿Qué pasa cuando junto una impedancia de salida grande con una impedancia de entrada pequeña? ¿Por dónde se va la corriente? Voy a ser más específico aún. Si la impedancia de entrada de Q2, que debería decir M2, es 1 partido por Gm, que es pequeño, y este de aquí es una fuente de corriente con un RO en paralelo, ¿por dónde se va la corriente de esta fuente de corriente? ¿Por un RO que es gigante o por un 1 partido por Gm que es muy chiquitito? Por acá, casi toda la corriente se va por acá. Entonces, este Gm de este transistor se va, como toda la corriente producida por ese Gm, se va al transistor 2. Y el transistor 2 dijimos que es un muy buen buffer de corriente, por lo tanto copia esta corriente allá arriba, pero le aumenta la impedancia de salida. Entonces, si la impedancia de salida de este era RO, la impedancia de salida desde arriba va a ser mucho mayor que RO, mucho mayor que RO. De hecho, habíamos calculado y yo dije que era GMRO de este transistor multiplicado por la resistencia vista hacia abajo, que en este caso es RO. O sea, la impedancia de salida de este es gigante, es GMRO cuadrado. Y si eso, GMRO cuadrado, se multiplica por el GM de este transistor, terminamos con ganancias del orden de, insisto, del orden de no significa exactamente igual, GM por RO al cuadrado. ¡Cuadrado! ¡Wow! Eso es grande. Ok, o sea, si podemos combinarlo con esta idea, tal vez podemos llegar a ganancias muy grandes. Esto es considerado una etapa. Estoy de acuerdo contigo, es un poco raro, pero es considerado una etapa porque hay un polo dominante. Y hay un segundo polo que queda a frecuencia mucho más alta. El segundo polo queda a frecuencia del orden de Gm partido por el C equivalente de este nodo. Y eso es parte de otros cursos. Sí. ¿Por qué qué? Siempre hay polo. Siempre en todos lados hay polo. En este caso el polo va a ser debido a alguna capacitancia y la resistencia equivalente que ve esa capacitancia. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Imagínate que hubiera una capacitancia aquí, debido a que este transistor tiene una capacitancia de DEN. De hecho, todos los transistores tienen capacitancia en todos los nodos. Entonces aquí hay un C de carga. ¿Qué resistencia ve este C de carga? Hacia arriba, infinito. Hacia abajo, GMRO por RO, muy grande. O sea, la resistencia que ve es gigante. Por lo tanto, C por R equivalente es gigante. Si C por R es gigante, es una constante de tiempo gigante, equivale a un polo muy abajo. Es un polo que me limita el ancho de banda, caleta. Sin embargo, tengo mucha ganancia. De hecho, podríamos hacer un cálculo de producto ganancia ancho de banda y uno puede hacer este tipo de cosas y efectivamente el cascodo tiene un ancho de banda, si tenemos el amplificador sin cascodo, el con cascodo tiene un ancho de banda mucho más pequeño, pero una ganancia mucho más alta. Y el producto ganancia ancho de banda en este caso es más o menos constante. Eso lo vamos a hablar, lo vamos a mencionar en algún momento. Ya, entonces, sí. Oh, buena pregunta. A ver, vamos a analizar esto por partes más pequeñas. Si yo aplico una entrada de voltaje aquí, yo esperaría que este nodo se moviera, pero justo al revés, porque este amplificador tiene ganancia negativa. Entonces este nodo se va a mover así. ¿Qué ganancia hay de aquí a allá? Bueno, las ganancias son algún Gm por algún RO. El Gm de esta etapa es Gm del transistor 1. El RO, la resistencia vista en este nodo, a ver si me ayudan a hacer esta porque es medio difícil. El R en este nodo,
es la resistencia hacia abajo en paralelo con la resistencia hacia arriba, ¿cierto? La resistencia hacia abajo es RO del transistor. Si hay duda, vamos a... Ya no miremos la tabla, pero sí, la tabla me dice que la resistencia de salida es RO. La resistencia hacia arriba en la etapa de CG es como 1 partido por GM. De hecho, aquí está, impedancia de entrada es 1 partido por GM. Y yo pongo esos dos en paralelo. Y 1 partido por GM es mucho más chico que RO. Por lo tanto, el paralelo de estos dos va a ser 1 partido por GM2. Parecido. Entonces, la ganancia de esta etapa de aquí hasta allá va a ser menos GM1 por 1 partido por GM2. Y cuando los GM son parecidos, la ganancia es pequeña, es menos 1. Entonces, el efecto Miller, debido a esta capacitancia CGD que tiene este transistor, no afecta tanto. Porque Miller me decía, mira, esta capacitancia va a quedar gigante cuando la ganancia de ese amplificador negativa es muy grande. Pero aquí la ganancia de este amplificador no es grande, es menos 1. Entonces Miller prácticamente no me afecta. Entonces nos evitamos el Miller de aquí y finalmente el que nos limita el ancho de banda está por acá. Oye, se empieza a poner entretenido cuando hay hartos transistores. Y lo mejor es que uno puede analizarlo. Bueno, esto de aquí dice esencialmente lo que ya les expliqué, que el Rout de acá es RS por GMRO, esto es aproximado. El Rin es aproximado 1 partido por GM. Y de aquí, de esta misma idea, este transistor corresponde a este transistor. Entonces, el transistor completo tiene una impedancia muy grande a la salida y por lo tanto una ganancia muy grande. Vamos a escribir aquí las ecuaciones. Sí, ¿esta o esta? Ya, eso es una muy buena pregunta. ¿O no? Sí, sí es buena. Oye, todas las preguntas son buenas, en serio, pero hay algunas mejores que otras. Así que atrévanse a preguntar. Ignacia, me encanta que hayáis preguntado. En serio, estoy súper feliz, así que por favor anímense a preguntar. Ah, no tengo energía. Ya. Entonces, la pregunta de Ignacia era, ¿cómo sé yo que la ganancia de esa etapa es negativa? Porque no es tan obvio, o sea, yo miro esa etapa y tiene... Ya, ahí sí. Y tiene ganancia, sabemos que tiene ganancia, pero ¿cómo sé yo que es negativa? Tengo varias formas de verla. Uno, volviendo a las láminas de atrás, acá, el amplificador de CS tiene ganancia negativa. En alguna parte creo que lo dijimos, eh, menos ahí, esa es negativa. Pero si no lo tengo claro y si no me sé, aquí podríamos agregar otra columna de ganancia positiva o negativa. Si no lo tengo tan claro, la forma de darme cuenta de que es negativa es la siguiente. Si yo aumento este voltaje, la corriente de este transistor debería aumentar, ¿cierto? Porque eso es el GM, este transistor es un GM. Por lo tanto, al aumentar el voltaje, VGS crece, la ecuación para la corriente tiene VGS metido entre medio, entonces la corriente debería crecer. Si la corriente crece, este transistor se vuelve más fuerte y cuando el transistor tira más hacia sí mismo, si este nodo está fijo acá, este nodo debería bajar. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que al aumentar la corriente, dado que hay una impedancia arriba, al pasar más corriente por esa impedancia, el voltaje baja. Entonces hay varias formas de verlo. Yo prefiero verlo y creo que me ayuda más verlo de la siguiente forma. Cuando este aumenta, la corriente aumenta y cuando la corriente aumenta, el transistor se vuelve más fuerte y en el tirar la cuerda, tira hacia abajo este nodo. Entonces yo sé que es negativo porque cuando este sube, este baja. ¿Qué pasa con este otro? Este otro tiene ganancia positiva. El CG tiene ganancia positiva. Cuando yo subo este nodo, el VGS, dado que este es fijo, el VGS
baja. Si el VGS baja, esta fuente de corriente se hace más débil. Si esta fuente de corriente se hace más débil, este nodo no es tirado hacia abajo con tanta fuerza, entonces va a subir. Y así uno puede analizar rápidamente si la ganancia es positiva o no. Sí, es un poco peligroso pensarlo así, porque la curva del transistor es así. Esto es I, esto es VDS. Aquí opera como resistencia. Aquí no, aquí opera como fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, yo prefiero que si lo piensan como resistencia variable sea solamente en triodo. Cuando está en región activa, si bien desde lejos tú lo puedes ver como que, ok, tiene una caída de voltaje, tiene una corriente, tiene una resistencia que varía. Sí, tiene una resistencia que varía de tal forma que mantiene la corriente constante. Entonces se parece más a una fuente de corriente. No es trivial ver si es resistencia o fuente de corriente. No es trivial para nada. No es trivial decir por qué yo quiero un Norton si podría usar un Thevenin. Pero se parece más a un Norton, aunque Norton y Thevenin son la misma cosa, pero se parece un poco más a un Norton porque se parece más a una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿De acuerdo? Ok, ya vimos esto de la transformación de impedancia. Más bien, esta impedancia vista acá, que es RS, se convierte acá en RS por GMRO. O sea, la impedancia creció un montón. Y si lo combinamos con este, llegamos a lo siguiente. Rin 2 es 1 partido por Gm2. ¿Qué es Gmb2? Parece que lo vimos hace tiempo. Transconductancia del efecto del cuerpo. Generalmente en este curso yo omito esto. Más RL partido por AB2. Esto es tan grande que esto es prácticamente cero. Porque ABO2 es 1 más Gm2 más Gmb2 por RO2. Entonces esta es tan grande que Rin2 es prácticamente 1 partido por Gm. Esa es una buena aproximación. O 1 partido por Gm2 por 1 más. Bueno, esa ecuación me gusta. ¿Sí? Las unidades sí, sí calzan. Esto es Rin, 1 partido por Gm es R. Y esto es R partido por una ganancia que es adimensional. Entonces está bien. Pero siempre, siempre es bueno chequear unidades. Así que tienes el hábito, eso es bueno. Es un buen hábito. Ya. Y luego Rout es RO2 más ABO2 por RO1, donde ABO2 viene de aquí. Entonces la ganancia total es menos GM1 por RO2, no, mejor pongámoslo GM2, RO2 por RO1, que es del orden de GMRO cuadrado. Eso es cuando tengo una fuente de corriente aquí. ¿Cómo hago una buena fuente de corriente? Usando transistores. ¿Cómo la hago? ¿Cómo hago fuentes de corriente? ¿Ah? Con espejos de corriente. Oye, atrévanse ya, pues, si no, no es interactivo esto. Entonces yo puedo hacer esta fuente de corriente con un espejo de corriente. El problema es que la impedancia de esa fuente de corriente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la impedancia de la fuente de corriente hecha como espejo de corriente? Si hay dudas, volvamos acá. ¿Cuál es la impedancia de este? Es RO. Ya, ok, RO. Entonces la impedancia del espejo de corriente es RO, que no es tan grande como GMRO cuadrado. ¿Cómo aumento la impedancia vista en esa dirección? ¿Ah? ¿Cómo podría aumentar la impedancia para aumentar la ganancia? ¿Cómo puedo aumentar la impedancia de esta fuente de corriente? O sea, yo reemplacé esta fuente por un transistor que tiene una impedancia de salida grande, RO, pero no tan grande.
¿Cómo hago que esa impedancia de salida sea más grande? La respuesta es cascodeando. ¿Qué? A ver, cascodo es una configuración, pero cuando yo tomo un transistor y lo cascodeo, este verbo no existe según la RAE, pero se usa en jerga electrónica, cascodear algo significa poner una configuración de CG para aumentar su impedancia de salida. Entonces este es el dispositivo en cascodo. Entonces si yo cascodeo esta fuente, logro una impedancia de salida mucho más grande. De hecho, yo puedo hacer cascodos telescópicos, que es, tengo mi transistor, lo cascodeo y con eso aumento la resistencia a GMRO cuadrado. Si lo cascodeo de nuevo, aumento su resistencia en GMRO cuadrado por RO. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener un tótem de puros transistores, cascodeando este a este y así sucesivamente, hasta lograr tremendas impedancias de salida. Y para lo que está hacia arriba, que es una carga activa con PEMOS, yo también puedo cascodear. Y termino con una impedancia de salida que es muy grande y con un GM efectivo que es igual al GM de este transistor. Por lo tanto, tengo un GM por RO elevado a N, donde N es el número de etapas que estoy usando. Dije etapas, pero en realidad al final es un solo polo dominante. Bueno, ¿qué pasa con el ancho de banda? Esto es lo que les mencionaba antes. Cuando cascodeo, lo que ocurre es que sube la ganancia a GMRO cuadrado de ese orden, pero el polo se achica un montón. Sin embargo, el producto ganancia ancho de banda se mantiene más o menos constante. Y uno puede calcular ese valor. ¿Tengo cálculo aquí? No sé. Si no, no tengo cálculo, no tengo nada. Ya, más cascodos. Bueno, aquí hay más cosas con cascodo. Este está siendo cascodeado por este y este conjunto está siendo cascodeado por este. Tratemos de entenderlo en términos de curvas. La curva de este transistor es así, donde esto es ID y esto es VDS. La curva de todo este conjunto es muy parecida, pero más plana. Y la curva de todo este conjunto es parecida, pero más plana aún. Y eso me permite ganancias mayores. Entonces esta se mueve hacia arriba y hacia abajo, esta se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero un poco más, em, con una resistencia de salida más grande y esta otra también. Esta es una forma de verlo, porque en la práctica en realidad lo estoy mirando de aquí hacia adelante, de aquí hacia BDS más grande. Claramente, si bajo mucho el BDS acá, este transistor va a colapsar, va a entrar en triodo. Y si entra en triodo, esto ya no funciona. Entonces, todos estos tienen que estar en región activa. Si están en región activa, funciona muy bien. Entonces, como resumen, el cascodo me ayuda a mejorar la ganancia, me echa a perder el ancho de banda, pero no me toca el producto ganancia ancho de banda. E incluso me puede mejorar el ancho de banda si es que estoy limitado por Miller. Y además requiere más voltaje. ¿Por qué requiere más voltaje? Porque si tengo un VDD en alguna parte y cada uno de estos requiere un cierto voltaje para operar, entonces requiere un voltaje para cada uno de estos transistores. Entonces no lo puedo hacer en tecnologías de muy bajo voltaje. Estamos llegando al final. ¿Hay preguntas? Excelente pregunta. Porque tú ya estás pensando en hacerlo, vas a llegar a tu casa a hacerlo en Spice. Y te ganaste una décima por esa pregunta. Em, Porque yo infiero de aquí que tú quieres llegar a tu casa a implementar esto. A ver, hagámoslo con un circuito que tenga un cascodo. Entonces aquí yo tengo Vin, tengo Vout, tengo VB. Si VB
A ver, no, de partida, ¿dónde va a estar este voltaje? Bueno, yo voy a estar polarizando esto a una cierta corriente I sub D. Para esa cierta corriente I sub D tengo que asegurarme que este VGS sea tal que me entrega ese I sub D. Y este nodo debería estar, a ver, si este está fijo en VB y yo aquí necesito un VGS, entonces este nodo va a estar en VB menos el VGS necesario para que este transistor tenga esta misma corriente. Entonces yo ahí puedo calcular este voltaje. Si este voltaje es mayor que el voltaje mínimo para que este transistor esté en región activa, estamos bien. Entonces este tiene que tener un mínimo. Por lo tanto, yo tengo una motivación para subir este voltaje bien arriba, cosa de que este esté siempre en región activa. Pero si este voltaje está muy arriba, este voltaje no puede bajar mucho, porque si este está muy arriba, este está muy arriba, y yo aquí tengo un mínimo de VOB, y si yo hago que este voltaje VDS sea menor que este VOB, este va a caer en región de triodo. Entonces también hay un problema, si subo mucho este, mi excursión de salida se ve disminuida porque este nodo no puede bajar mucho antes de topar en triodo. Entonces, el óptimo para este voltaje es más o menos 2 VOV más VT. Ese es el óptimo. Y yo en realidad quiero estar un poco más arriba que esto. 2 VOV más VT es realmente el mínimo. Es el VB mínimo. Y yo quiero estar más arriba que eso para darle un cierto margen para que funcione mejor este transistor. Ya, oye, vimos cascodos. Cascodo plegado, mejor lo dejamos para una tarea. Y este seguidor de fuente mejorado, ya estamos pasados de la hora, estoy consciente de ello. Me gustaría que hagan el ejercicio. Me gustaría, creo que está en la tarea, ¿o no? Sí, este está en la tarea, así que lo van a hacer igual. Ya, qué bueno. Bueno, eso a veces yo lo hago, de pedirles un ejercicio y cuando ya todos lo resolvieron, me es mucho más fácil explicar algo. Bueno, se habrán dado cuenta que la impedancia de salida era muy pequeña, era del orden de uno partido por GM por uno más A o algo así. O algo así era, no estoy muy seguro, pero bueno. Sí, dejémoslo aquí, estamos bien con la hora, así que eso.